Y ciertamente que la Navidad es acerca del nacimiento de Jesús. Y es por eso que en esta mañana quiero llevarlos a ustedes a un párrafo que no tiene mucho que ver con la Navidad, ciertamente, pero para saber exactamente quién es la persona a quien adoramos en esta mañana y qué es lo que ha hecho Él. Por lo tanto, si tienen sus Biblias, me gustaría dirigir vuestra atención una vez más, a Hechos, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Para los que no están familiarizados con la historia, quiero decirles que estamos viviendo 50 días después que el Señor ha sido crucificado. 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés en la nación hebrea. Y en este día ocurre un acontecimiento que cambia el curso de la historia humana, y es que sobre un grupo de 120 judíos se derrama la persona del Espíritu Santo. Y ese día marca el comienzo de la iglesia cristiana, y desde ese día hasta el día de hoy la iglesia sigue creciendo, multiplicándose, extendiéndose de acuerdo al propósito de Dios. Y la llegada del Espíritu Santo fue con algunas señales espectaculares, y eso produjo una reacción en la multitud que se había congregado allí, posiblemente cerca de donde estaban reunidos los apóstoles, y entonces le brindó la oportunidad a él de explicar lo que había pasado. Y entonces comenzamos en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que viven en Jerusalén, esto les sea notorio, y por favor presten atención a mis palabras. Pues estos que ustedes ven no están borrachos como algunos de ustedes piensan, sino que ya que es la hora 9 de la mañana, la hora tercera del día. Más bien, esto es lo dicho por el profeta Joel, vivió 800 años antes de Cristo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Y Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por Elia. Pues David, 1000 años antes de Cristo, más o menos dicen los salmos, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Señor, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, otra vez está citando los Salmos, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta aquí con la palabra del Señor. ¿Les hubiese gustado estar aquel día presente? ¿Quién hubiera pagado yo por ser parte de ese día? Bueno, mi tema para esta mañana es, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta que lanzó la multitud luego de escuchar el discurso del apóstol Pedro. ¿Qué fue lo que hizo que se preguntaran de esa manera? Aquí la Biblia nos dice que sintieron algo que les penetraba hasta lo más profundo del ser. Se sintieron compungidos, una palabra que no usamos muy comúnmente. Indica que se sintieron más que culpables. Se sintieron aplastados por la responsabilidad, por la culpa. Se daban cuenta que ahora estaban en una situación desesperante. Ahora tenían que hacer algo, tenían que tomar una decisión. ¿Cuál era esa decisión? Y no sabían qué hacer. Y por lo tanto, dirigiéndose al predicador que acaba de cerrar su sermón, le dicen, y hermanos, ¿qué hacemos a la luz de todo lo que usted nos acaba de presentar? La pregunta de aquellas personas en aquel día es la pregunta que no sé si usted alguna vez sintió la importancia de hacerla. Señor, ¿qué voy a hacer a la luz de todo lo que me presenta tu palabra? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Porque lo que está en juego es algo demasiado grande de lo cual yo no tenía conciencia. Y damos gracias que el apóstol Pedro, respondió correctamente y les señaló el camino con el resultado feliz de que 3,000 personas en ese día aceptaron la fe de Jesús y pasaron a ser parte de su familia y del reino de Dios por siempre jamás. Y si esta mañana traigo este tema, lo hago con la esperanza que tal vez si usted está aquí y nunca ha hecho una decisión por Jesús, sepa exactamente quién es Jesucristo y qué es lo que usted tiene que hacer para recibir la bendición más grande que un ser humano puede recibir en esta vida, que es el perdón de pecados, la salvación completa, la esperanza de la vida eterna, la posibilidad de vivir para siempre con Cristo en el cielo y un anticipo aquí en la tierra de lo que es la calidad de vida de Jesús para que usted y yo la disfrutemos. Cuando ustedes y yo nos acercamos a este párrafo, encontramos un párrafo muy rico en contenido. Les dije hace un instante, antes de leer la porción, que estamos 50 días después de la Pascua. Cristo se ha levantado de entre los muertos y en esos 50 días ordenó a sus seguidores que se tenían que quedar en Jerusalén porque iba a mandar sobre ellos la promesa del Padre. Que ahora Él se iba de regreso a la gloria, pero la tercera persona de la Trinidad tomaría su lugar, el bendito Espíritu de Dios. Y efectivamente, en cumplimiento de su promesa,
el día de Pentecostés, que ustedes y yo estamos leyendo, el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes que estaban orando para que llegara. Y vaya evento que fue, porque vino acompañado de señales milagrosas. Vino acompañado de señales que escucharon un ruido tremendo. Los que estaban reunidos vieron lenguas de fuego que descendían sobre cada persona. Y toda esta multitud que no sabe nada, de repente se encuentran con que ellos han venido a celebrar esta fiesta desde los puntos más remotos, desde la India hasta Libia, y desde Irán y Grecia, y tantas lenguas distintas, y de repente personas que no conocen les empiezan a contar las maravillas en sus propios idiomas nacionales. Y entonces ante estos milagros la gente dice, pero ¿qué pasó aquí? Evidentemente el Espíritu Santo llegó y aquellos creyentes fueron poseídos por un gozo y un fervor y algo completamente nuevo que les hizo parecer a los que estaban de afuera y no tenían la luz para entenderlo, que estaban de goma, que estaban con una zumba, hablando el lenguaje de cierto país que ustedes conocen. Y sin embargo, Pedro ahora se levanta y le dice, varones israelitas, escuchen bien. Y entonces nos va a dar, entre los versículos 14 y 21, la explicación de lo que está pasando. Y nos va a enseñar que es el cumplimiento de una profecía que hizo el profeta Joel 800 años antes de Cristo. Y es así que entonces nos va a decir básicamente tres cosas. Que esta profecía fue dada con mucho tiempo de anticipación, anunciando en los versículos 17 y 18 que leímos, que el Espíritu Santo habría de venir a morar en el pueblo de Dios. Ustedes tienen allí la referencia en la pantalla. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando habla de los postreros días, lógicamente, acá tenemos un problema. Porque Pedro lo leyó y aquella profecía y pensó, bueno, llegaron los últimos días. Y ellos estaban convencidos que el Señor se había ido a la gloria y posiblemente 2 meses más tarde después volvía. Si le hubiera dicho a Pedro esa mañana, Pedro, ¿te imaginas que la historia humana va a llegar hasta el año 2014? Nos hubiera dicho, no, es imposible, Cristo ya viene. Es por eso que desde ese día hasta el día de hoy estamos viviendo en los últimos días. Y es por eso que para esos últimos días, sea el de Pedro o el de O, hasta donde llegue la gracia de Dios antes que Él venga por segunda vez, estaremos viviendo en los últimos días y bendita sea la posibilidad que todos los que vivimos en ese periodo tenemos la posibilidad de recibir el don del Espíritu Santo. Es un regalo inmenso. Y entonces eso es lo primero que el apóstol nos dice, que en los últimos días derramaría el Espíritu sobre toda persona que tuviera fe en Jesús. Lo segundo que nos va a decir el apóstol Pedro, citando esa profecía, es que esto va a terminar, este periodo de los últimos días, con un gran juicio. Es lo que el Señor habló en Mateo 24, que cuando Él venga por segunda vez habrá un periodo de grandes turbulencias en la raza humana. Que las potencias de los cielos serán conmovidas, que la luna se va a apagar, otra que red blood, boom, nada. Va a haber un caos y una sacudida en el cosmos, que ustedes lo pueden leer en el libro de Apocalipsis cuando pierda el sueño, lea entre los capítulos 14 y el 19 y va a ver de qué se trata. Pero va a ser una sacudida horrible. Eso es lo que va a preceder la venida del Señor. Y a lo largo de toda esta edad, en el último versículo que cita, que es el versículo 21, nos dice de la gran oportunidad que tenemos todos los que vivimos en esta edad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la posibilidad más gloriosa. Esta es la posibilidad que todos deberíamos buscar. Salvos de la ira de Dios, salvos del castigo del pecado, salvos de la culpa del pecado, salvos del poder del pecado, salvos de la ira que vendrá sobre toda la raza humana, cuando todos los que negaron a Dios serán puestos por estrado de sus pies.
salvos de todo el juicio de la condenación que Cristo cargó en la cruz del Calvario cuando tuvo que reconciliar a una raza rebelde con el Creador. Toda la vergüenza, humillación y dolor que Cristo vivió es la que espera a aquellos que un día salten en la eternidad sin Dios, en un lugar que no queremos mencionar ni que se nos recuerde. Pero eso es lo que Cristo vino a hacer. Él no vino para mejorarnos ni hacernos mejores personas más nicer. Él vino porque si no nos venía a buscar y a salvar, nosotros no nos podíamos salvar y nos perdíamos para siempre. Es por eso que la gran característica de esta edad es que todo el que invoque el nombre del Señor Jesús tiene la gran posibilidad de ser salvo. Y entonces, para demostrar por qué todo esto había tenido lugar, es que nos va a enseñar el apóstol quién es Cristo Jesús. Y el resumen del sermón lo va a dar en el versículo 36, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por esa razón ocurrieron todas las cosas que ellos estaban viendo. ¿Y cómo sabemos que Jesús ha sido hecho Señor y Cristo? El apóstol nos va a dar 4 datos importantes. Vean ustedes. En este párrafo que va de los versículos 22 al 36, el apóstol nos va a hablar que Cristo autenticó a Jesús, Dios el Padre, autenticó a su Hijo Jesús como Señor y Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por 4 cosas. Primero, versículo 22. Dios demostró que Jesús es el Cristo y el Señor por los milagros que Él hizo. ¿Se va a acordar? Vean ustedes lo que dicen allí en el versículo 22, lo tienen en la pantalla. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes. Marque bien. Aquí está el misterio de la Navidad. Dios invisible, eterno, se hace hombre visible, sujeto al tiempo y a las limitaciones de nuestro cuerpo, cuando Cristo nació en la primera Navidad. El que envió Dios a este mundo para ser nuestro Salvador era Él mismo, su propio Hijo, que toma nuestra forma para ser nuestro Salvador. Note bien, no mandó un ángel, no mandó un espíritu, mandó a un ser humano de carne y hueso que comía como usted, dormía como yo y hacía todas las cosas que ustedes y yo hacemos. Esa es la gloria del Evangelio, Dios hecho hombre en Cristo. Pero no era un varón común, fue un varón aprobado por Dios entre ustedes porque hay 3 palabras que vale la pena señalar. Maravillas, prodigios, señales. ¿A qué apunta? A la obra que Cristo hizo mientras fue caminando de pueblo en pueblo en Israel, diciéndonos quién era Él y para qué había venido. Y encontramos que hizo prodigios gigantescos como cambiar el agua en vino, como caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Hizo señales, sanando a nuestros enfermos, liberando a nuestros endemoniados. Hizo todas las obras que ustedes y yo sabemos que realmente nos asombran. Y debemos recordar algo que es muy importante, que el Señor no las hizo porque era Dios, las hizo como un hombre entregado completamente a los propósitos de Dios. Cristo nos enseña lo que es el ser humano en el máximo nivel y en las posibilidades supremas, si tenemos fe para creer en Él. Y es por eso que nos dice que la primer señal de que Cristo es Señor y Mesías es por la vida que vivió. Era un hombre haciendo obras que demostraban el amor y la misericordia del Señor hacia nosotros los pecadores. ¿Cuál es la segunda prueba de que Jesús es el Señor y el Mesías? Versículo 23. Dios autenticó a su Hijo por la muerte que tuvo. ¿Cómo dice allí? Tráiganme los lentes que no veo nada. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole. Acá nos dice el rol de Dios en la historia humana. Lógicamente, el que no conoce a Dios y no cree en este libro tiene una imagen deformada. Piensa lo que piensa y lo que piensa está recontra equivocado. Hay gente que dice, bueno, no sabemos de dónde salió este universo. Otros dicen, sí, salió de las manos de Dios, pero después Dios se fue a dormir la siesta. Y otros dicen, bueno, sí, pero Dios no interviene en nada, nos dejó a nosotros que hagamos lo que querramos. Y sin embargo, acá el apóstol Pedro viene con una tonelada de piedras a caer encima de semejante modo de pensar y a recordarnos que Dios no es el tonto que nació esta mañana. Que antes que las galaxias existieran, Él ya estaba en funcionamiento y en control del universo. Y que todo lo que se propuso hacer, lo ha cumplido y lo cumplirá por siempre jamás. Que no hay poder en el universo que se pueda levantar contra su autoridad. Que los hombres podemos luchar y pelear y patalear, pero Él tiene la última palabra y siempre gana la batalla. Que Él ha decidido con su soberana voluntad llevar a la raza humana a cierto destino y la humanidad va a ir a ese destino y no a otro. Y entonces ustedes y yo leemos aquí que la cruz del Calvario estaba en la mente de Dios antes que el universo fuera creado. Alguien me dirá, pero entonces los que actuaron, Pilato, todo eso eran títeres que de Dios movía a gusto. No, porque Dios nos creó a ustedes con ciertas libertades. Dios tenía en su sabiduría infinita la posibilidad de tomar muchos cursos de acción. Pero de todas las posibilidades que tenía, siendo quien es un Dios santo y de gloria, eligió este camino que le daría a Él la gloria máxima al hacer lo que hizo. Sobre todo teniendo en cuenta, por favor, no se olvide esta frase, que el que pagaría el precio más grande sería el mismo. ¿Qué es lo que nos demuestra con mayor plenitud la gloria de Dios? El cosmos, algo. El orden de los planetas, algo. La vida de Cristo, algo. Lo que nos demuestra sobre todo la gloria de Dios es la muerte de Jesús. Porque en ese lugar el Creador que te dio la vida a ti y a mí se dejó crucificar por ti y por mí para que ustedes y yo pudiéramos tener vida eterna cuando estábamos completamente perdidos. Antes de ir a la cruz dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria. Y el Señor Jesús dijo, seré exaltado y todos me recordarán. No ¿por qué? Porque nos dio buenas enseñanzas. No, sino porque un día sobre el monte de la Calavera, en las afueras de Jerusalén, el Dios de misericordia y de gracia se dejó colgar por ti y por mí para darnos salvación eterna. Y esa cruz demuestra la gloria de Dios. De otra manera, que no hay otra manera de mostrar la gloria de Dios. Todo el resto palidece. La creación, todo palidece al ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él cargó, ¿no sabía Él desde el día que nació lo que le esperaba? ¿No sabía Él que le esperaba la corona de espinas, los golpes, los esputos en la cara? ¿No sabía Él que lo iban a atravesar con una lanza, los clavos en la mano? ¿No lo sabía? No lo podría haber evitado absolutamente. Él podría no haber nacido, Él podría no haber ido cuando lo vinieron a buscar a Getsemaní y decir, ¿qué quieren ustedes acá? Váyanse para atrás y se caen todos y ahí se quedan. No, Él vino para ser el Cordero de Dios que tenía que quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, antes que el mundo fuera creado, Dios sabía que el que iba a pagar el precio más grande al hacer el plan que hizo sería el mismo. Para demostrarnos a nosotros que somos sus criaturas la medida y la dimensión imposible de comprender de lo que es el amor que hay en el corazón de Dios. Que cuando escogimos rebelarnos contra Él y nos podría haber mandado a todos al paredón de fusilamiento, decidió darnos una segunda chance en Cristo Jesús. Usted lo entiende todo, ¿no es cierto? No, usted no entiende nada, yo tampoco. Esto que estamos hablando sobrepasa nuestra capacidad de comprensión, compañeros. Es algo que humanamente es inexplicable. Damos gracias que por el don de la fe que el Espíritu Santo nos da, lo podemos recibir, creerlo
y ser salvo por siempre jamás. Pero la segunda prueba de que Cristo es el Señor y el Mesías fue su muerte. Lo cual nos lleva a la tercera prueba, y es que Dios autenticó a su Hijo mediante la resurrección de entre los muertos. Versículos 24 al 32 encuentran ustedes esa información. Pedro recurre a 2 salmos para recordarnos de que estaba todo profetizado una vez más, de que 1000 años antes David ya había hablado de este tema, y que aquellos judíos, sabiéndolo de memoria, porque casi todos los judíos, la gran mayoría memorizan los salmos casi todos de memoria, les dice, ustedes sabían esta información, la tenían presente, y sin embargo, no la vieron. Y mis hermanos, aquí está la prueba definitiva. ¿Qué es lo que separa a Jesús de todo el resto de los fundadores de religión? Su resurrección. Y sobre todo, ustedes acá tienen que marcar algo que es muy importante. Yo puedo decir, Juancito Pérez resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Y usted me dice, ¿dónde está Juancito Pérez? Bueno, búsquelo usted. ¿Y dónde resucitó? En algún cementerio. ¿Y cuándo subió al cielo? No sé. ¿Usted cree eso? Medio difícil, ¿no? Pero acá estamos frente a un hecho que hace 50 días todos estos judíos sabían muy bien que a Cristo Jesús lo habían crucificado. Y que ese día de la Pascua, el viernes, Jesús bajó de la cruz, cadáver muerto. ¿Se entiende? No, si va a ser cadáver vivo. Muerto bajó el Señor. Bajó sin un gramo de vida. Hay algunos giles que dicen, bueno, 3 días más tarde Jesús estuvo 3 días durmiendo ahí, descansando, con las heridas chorrando sangre, y 3 días más tarde se levantó, le hizo un golpe de karate a los soldados romanos, movió la piedra y se fue. Bueno, cuando Jesús bajó no estaba en condiciones de poder hacer eso. Estaba muerto el Señor. Recontra muerto. Y recuerden esto, que eran millares los que lo vieron morir. Pero ahora el apóstol Pedro le dice, pero Él resucitó de los muertos y nosotros somos los testigos. Jesús no fue visto por todos los que lo crucificaron. Fue visto resucitado solamente por aquellos que tenían fe en Él. Y en este momento, si el apóstol hubiera estado equivocado, muy bien alguno podría haber venido a decir, ustedes mienten, aquí está el cadáver de Cristo, miren. Pero el cadáver nunca apareció. ¿Por qué? Porque Cristo 50 días después estaba en el cielo y por eso manda el Espíritu Santo. Y mientras tanto los judíos, como creían más en la resurrección que en los apóstoles, le fueron a decir a Pilato, mire, este engañador, cuidado, dijo que iba a resucitar, a ver si en una de esas hacen una... Y entonces se corre de que Jesús resucitó. Pongamos una guardia. Y entonces pusieron la guardia. Y el domingo de la resurrección el Señor barrió con toda la guardia, los ahuyentó, espantados. Y entonces para tapar la falta dijeron, mordida para los soldados. Y hasta el día de hoy, Dios dice, después el evangelista 30 años más tarde, se corre el chisme, el chimento de que Jesús lo robaron los soldados, los amigos, los amigotes, los apóstoles. Jesús resucitó de los muertos. Y es por eso que Pedro les dice, nosotros somos los testigos. Y mis hermanos, esto es lo que hace la diferencia entre nuestra fe y todas las otras religiones. ¿Alguien vio resucitar a Mahoma? ¿Alguien vio subir al cielo a Mahoma? Vaya, busque los testigos y los encuentra. No existen. Son cuentos de hadas, son ciencia ficción. En este caso el apóstol Pedro se planta con toda autoridad y dice, nosotros somos los testigos. Nosotros lo vimos. Y no hubo nadie que le pudiera tapar la boca y decir, usted se equivoca, maestro. No hubo forma. Y lo último que nos va a decir entre los versículos 33 y 36, la cuarta evidencia que Jesús es el Señor y el Cristo, la encontramos en los versículos que les acabo de decir. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu,
ha derramado esto que vosotros veis. Cuarta evidencia de que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es ella? De que no solamente no quedó en el sepulcro, que volvió a vivir, sino que ahora también está ascendido a la diestra del Padre. Es una figura de lo que es el lugar de máxima autoridad en el universo. Ahora, lógicamente, acá hay un mensaje, porque nos dice que estas son las pruebas de que Jesús es el Señor y Él. ¿Jesucristo es Jesús Sánchez? ¿Cristo es el apellido? No, es un título que indica su misión. Nos está diciendo que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa eso? Que Jesús es la autoridad máxima que hay en el universo. Nosotros acá tenemos que respetar al intendente. Por sobre el intendente está el gobernador, por sobre el gobernador está el presidente. Y por sobre el presidente, sobre todo el mundo. ¿Quién controla este mundo? Hay un Señor que controla. Su nombre es Jesús. Y recuerden que esta posición es tan honrosa y este nombre es tan sagrado que cuando los creyentes comenzaron a proclamar el nombre de Cristo Jesús como el Señor y la autoridad final, el Imperio Romano comenzó a crecer y los emperadores estaban todos y declararon que ellos eran Señor y que a ellos se les debía adorar. Y nuestros hermanos, cuando tuvieron que confrontar la decisión de si decir César es Señor o Jesús es Señor, prefirieron decir Jesús es Señor y si era necesario ir a la hoguera antes que aceptar, confesar y adorar a un Dios que no existía. ¿Tiene importancia este nombre? Absolutamente. Yo creo que ninguna persona puede ser salva en esta vida hasta que comprenda que Jesús es el Señor. Y que siendo que está sentado en el trono del universo, rige los destinos de todas las naciones, de todas las sociedades y de todas las personas. Su vida está en sus manos. Usted va a vivir tantos minutos como Él diga que usted va a vivir. Cuando Él diga se acabó la fiesta, arriba te vas. Y no hay poder en el universo que pueda detener la mano del Señor. Cristo es Señor sobre todas las cosas. El problema nuestro es que en nuestra arrogancia y en nuestra ceguera nos creemos que nosotros somos el Señor, la señora. Bueno, buena suerte, señora. Buena suerte, Señor. Cuando decimos que Cristo es el Señor, y les aseguro que es la mejor manera de llamarlo, estamos reconociendo que Él tiene poder infinito y es la última autoridad y tiene todo el poder para hacer cumplir su palabra. Y por lo tanto, porque es el Señor, va a volver en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que comparecer delante de Él para darle cuenta de cómo vivimos. Pero lo más glorioso es que nos dice también que Él es Señor y al Cristo, lo cual nos habla de su misión compasiva que vino a cumplir, como ya expliqué, el día que Él se encarnó para poder ser nuestro Salvador. Él teniendo toda la gloria y habiéndola reganado después de haber hecho lo que hizo. Él vino para cumplir una misión que es buscar lo máximo del bienestar, de la bendición para ti y para mí. Ahora, claro, cuando los judíos escucharon ese mensaje, de golpe se encontraron que estaban compungidos. ¿Por qué? Usted me va a decir, what's the deal here? Yo no le hice nada de malo a Cristo. Oh, ya. Bueno, imagínense por un momento. Usted está sin trabajo, busca en lo que se busca ahora, qué sé yo, Facebook. Yo le hubiera dicho, encontré un aviso en el diario, yo todavía estoy en la edad de piedra. No, está bien. Pero usted mira en Facebook, mira en Craigslist, mira en lo que mire y encuentra una posición que le gusta. Y está de acuerdo a sus talentos, a sus conocimientos, llama, mete la aplicación y un día recibe una llamada, venga tal día que vamos a tener una entrevista con usted. Usted se prepara ese día, se pone la mejor, ¿conocen el término griego pilcha? Suni es la única que se ríe de los argentinos nomás.
No nos entienden, ¿no es cierto? Quiere decir ropa elegante. Usted se pone su mejor ropa, su mejor vestuario, se sube al auto y en un momento está manejando, alguien se atraviesa y ¡paf! Le pega. Y usted se baja y le recuerda a la madre, el tío, la esposa. Ahora está metido en un problema. Usted estaba apurado, tenía que llegar a su entrevista de trabajo. Y usted se encuentra con esta persona que nunca había visto antes y justo se le atravesó y usted le pegó y ahora, bueno, le dice de todo y finalmente se despide porque menos mal el auto sobrevivió y todavía puede manejarlo y llega a la entrevista. Y llega la recepcionista y usted le dice, disculpe señorita, vengo un poquito tarde porque tuve un accidente, pero aquí estoy. Y dice, está bien, no se preocupe, ya lo vamos a llamar. Y entonces llega el momento que la recepcionista le dice, venga, señor Pérez, pase que acá lo está recibiendo el señor Jones. Y lo introducen a la oficina del señor Jones y ahí está el hombre que usted chocó en el accidente. Y que hace un ratito atrás le estuvo recordando ahora usted tiene un problema, señor. ¿Cree que le darán el trabajo? Con una criatura tan linda como usted, que ha hecho lo que... Así se sentían los judíos esa mañana, porque ellos conocían las profecías. Y sin embargo, cuando vieron a Jesús, prefirieron aferrarse a su miseria, a su pecado, a su incredulidad y mandar a la cruz al Hijo de Dios. Y ahora se dan cuenta que al que pusieron en la cruz no es más ni menos que el Hijo de Dios. Y entonces se sintieron que una espada les atravesaba el corazón. Y entonces surgió la pregunta, varones, ¿qué hacemos? Ahora se daban cuenta lo perdidos que estaban. En el día de hoy, la pregunta, varones, ¿qué haremos? No se escucha. Estamos viviendo en una edad donde el pecado no existe. No hay conciencia de pecado en nuestra sociedad. Todos estamos bien. You are wonderful. I'm wonderful. Todos somos wonderful acá. Dios, pecado, muerte, juicio, resurrección. ¿Qué me importa a mí? Eso es por la razón por la cual no entendemos lo que está pasando. ¿Por qué mi vida es un caos total? Me golpean de todos lados y no sé de dónde me llueven los golpes. ¿Pero qué? Ahora empezamos a celebrar Navidad. ¿Y qué es Navidad? Cantito, de cantito, villancico, la decoración tan hermosa, el arbolito, sí, todo eso, recordatorio, muy lindo. Pero ¿cuál es el sentido de la Navidad? Compañeros, la Navidad tiene valor porque el día que nació Jesús, nació el único libertador que nos puede ayudar a nosotros. Él vino para tratar el problema del pecado. El pecado es tan grande que tú no lo puedes vencer jamás sin su ayuda. El pecado es el que te esclaviza, es el pecado que te arruina, es el pecado que te domina. Jesús dijo, yo vine a dar vista a los ciegos. Yo vine a romper las cadenas, yo vine a abrir las cárceles. ¿Tú te consideras un ciego? ¿Te consideras un aprisionado? ¿Te consideras alguien que está con cadenas? Si no te consideras, es porque no has comprendido la gravedad de tu situación. Te consideras que eres una maravilla, que controlas el mundo y un día vas a saltar ¿a qué? A la nada infinita. Compañeros, si Jesús no moría, el pecado no tiene solución en este mundo. Jesús tenía que venir para tratar con ese problema. Nadie lo puede vencer al pecado. Los seres humanos somos patéticos. Como les decía hace un rato más temprano. Hoy podemos estar acá alabando a Dios con manos levantadas 5 minutos de tarde. Vamos y vendemos un carro de $50 en 50,000. Y no nos pesa la conciencia. Tan grande es el poder de enseguecimiento del pecado. Pensamos, yo no tengo problema. Yo vengo esta mañana y les digo, wow, miren, yo soy el doctor Jorge Oscar Sánchez, oncólogo famoso, he desarrollado el mejor tratamiento para tratar el cáncer. Teoría de protones. Venga mañana a Loma Linda University Hospital y lo trato gratuitamente. Y usted me mira y me dice,
¿Y para qué quiero eso si yo estoy sano? Ahí está su problema. Excepto que el cáncer se lo está devorando por dentro y usted no sabe, porque no es consciente. Damas y caballeros, eso es lo que Jesús vino a hacer. A tratar el problema del pecado. Y Jesús nos dice además, 1 Juan, vino a destruir las obras del diablo. Si usted cree que el diablo no existe y que usted no tiene problema con el diablo, discúlpeme, usted es muy naif, pero muy naif. ¿Sabe? Si yo le pregunto, ¿qué está haciendo el diablo en este momento? ¿Usted qué me dice? ¿Sabe lo que está haciendo? Buscando destruirle a usted. Y lo logra siempre. ¿Por qué? Porque ustedes y yo funcionamos en el mundo de lo visible y él funciona en el mundo invisible. Y yo no sé qué es lo que están planeando los demonios en un lugar secreto para pum, 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 liquidarme a mí. Son como Al-Qaeda. ¿Dónde está Al-Qaeda en estos momentos? ¿Qué es lo que están planeando? Usted lo sabe. Si supiera, qué solución. Pero así es el diablo. A usted de taquito lo patea. Se lo lleva para todas partes, como una pelota en los pies de Messi usted. La coloca donde quiere. Así es el diablo con nosotros. Usted dice, pastor, usted nos humilla. Gloria a Dios. Despierte, compañero. Satanás es más vivo que mí, que todos ustedes y yo, todos nosotros juntos. Ha enseguecido mentes brillantes. Ha enloquecido la sabiduría humana. Nos destruye continuamente y si Jesús no venía, ni el pecado ni Satanás tenían solución. Y es por eso que en este día, las buenas noticias que tenemos es que cuando aquellos judíos le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué hacemos? Les dijo, ciertísimamente hay algo que pueden hacer. Arrepiéntanse. Primer paso. Arrepiéntanse de vuestros pecados. Arrepentimiento no es, ay, yo estoy bien. Un día dije, cuando Dios me llamó a servirle y a predicar, dije que iba a exaltar solamente a Jesús y humillar a todos los seres humanos. Feo eso que dije segundo, ¿eh? Una señora me dice, viene al final del culto, me dice, pastor, usted está muy erróneo. Los seres humanos no tenemos que ser humillados, tenemos que ser alabados, porque de esa manera sanamos las heridas. Really. Caballeros y damas, hasta que ustedes no se bajen del caballo como Pablo y pisen el suelo y de rodillas caigan en la presencia de Dios, no hay solución para usted. El Evangelio a ustedes y a mí primero nos humilla, nos muestra nuestra enfermedad y después nos da el remedio. Un remedio que nadie puede comprar, un remedio que nadie merece. Y es que si ustedes y yo nos arrepentimos y venimos a Jesús en confesión, en un acto de fe, libremente, Él nos hace sus hijos. Porque es para todo aquel que cree. Y entonces Pedro agrega, habiéndose arrepentido, lo manifiestan por el bautismo. Porque este bautismo es una manifestación de algo que ha pasado en el alma humana. Y cuando hacemos eso nos dice, van a recibir el don más maravilloso, que es el don del Espíritu Santo. ¿Por qué ustedes y yo somos cristianos? Porque un día decidimos creer en Jesús, confiamos en Él, le invitamos a que venga a nuestra vida. Y sorprendentemente algo tan transformador, tan gloriosamente poderoso, tomó control de nuestro ser y nunca más pudimos volver a ser los mismos. Y es por eso que ustedes y yo, si yo le dijera a un chico soltero lo que se siente siendo padre, me mira y me dice, Pero cuando ustedes y a mí nos ponen un bebé en los brazos, entonces ustedes saben lo que significa ser padre. Es algo que no se puede poner en palabras hasta el momento que ocurre. Y con Dios es exactamente igual. ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Quieres tener el gozo inefable y glorioso? ¿Quieres saber lo que es tener a Cristo en el alma humana? Ven a Jesús en este día. ¿Cuál fue el resultado de aquel encuentro en el día de Pentecostés? Pedro nos dice que con muchas palabras les testificaba, y seguro que el doctor Lucas no nos puso toda la información en este sermón, pero les decía, sean salvos de esta perversa generación. Y nos dice que entonces, en un momento, 3,000 personas sintieron que el corazón se encendía, se ponía en fuego. ¿Y cómo sabíamos que eran 3,000? Porque evidentemente se fueron al arroyo del Cedrón, no sé a donde había agua, y aquel día 3,000 judíos se bautizaron
identificándose con Cristo. Y uno dice, Señor, qué mensaje, ¿eh? Qué Salvador poderoso, qué Salvador transformador. Ese mismo Cristo está aquí en esta mañana y te llama a ti, me busca a mí. Y nos dice que lo que Él hizo por nosotros está al alcance de tu mano si tú estás dispuesto a recibirlo. Cuando estaba en la cena del Señor les compartía algo con lo cual quiero cerrar esta mañana. Ustedes se dan cuenta, el desafío más grande que ustedes y yo tenemos es el tema de la muerte. Ese no me lo hable, pastor, feo eso. Sobre todo, ¿qué me espera del otro lado de la muerte? Los seres humanos hemos estado especulando, soñamos, y les contaba lo que ustedes han escuchado tal vez tantas veces, que se ha dicho que Walt Disney, el día que murió, lo congelaron y lo van a descongelar el día que la ciencia encuentre una cura para su enfermedad. Y entonces va a seguir viviendo 1000 años más, Walt. No quiero usar una grosería de palabra, pero honestamente, qué tontos que somos los humanos, ¿no? Le preguntaba al hermano y el hermano Roy dijo que no, que eso no es cierto, que a Walt lo enterraron hace años y ya está muerto completito. Pero el ser humano, con tal de no recibir a Cristo, está dispuesto a creer cualquier tontera, con tal de no cambiar, con tal de no humillarse, con tal de no decir, soy pecador y estoy errado y necesito un Salvador. En esta mañana, a la hora de la muerte, a la hora del juicio, te recomiendo que no intentes la congelación, ni confíes en Mahoma, ni confíes en tus propios méritos, porque te van a llevar a un lugar que no quieres ir. El único que nos puede salvar de una manera completa y absoluta se llama Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es el Cristo, y bendita sea la persona que le puede decir, es también mi Señor y es también mi Cristo, porque un día le entregué todo y me dio salvación por siempre jamás. Esa es la decisión más grande que nos podemos hacer en este día. ¿Qué haremos? Esa es tu respuesta. Elige a Cristo, serás salvo por siempre jamás. Síguele en el camino como su discípulo y verás que el Señor hace mucho más de lo que todos ustedes y yo podemos imaginar. Vamos a ponernos de pie para orar.